Sotero del Río, uno de los 5 recintos sanitarios de campaña que estarán operativos a partir de junio. La inyección de 100 camas llega para descomprimir la red de salud nacional que, de acuerdo a las propias autoridades, está muy cerca de llegar al límite. Estamos muy conscientes que nuestro sistema de salud hoy en día está muy cerca del límite. Todavía tenemos reservas, pero estamos cerca del límite, o estamos más cerca del límite de lo que estábamos hace un tiempo atrás. Hoy se entregaron más de 7.000 cajas de alimentos en todo el país, llegando a 23.000 unidades distribuidas desde el viernes. El presidente de la República hizo un llamado a la unidad y a no criticar por criticar, enfatizando que se está haciendo un esfuerzo gigantesco. La entrega de los alimentos continuará este lunes, sumando 13 comunas de la región metropolitana y el Biobío. Un incendio de gran magnitud se registró en la comuna de Estación Central. 30 familias lo perdieron todo, quedando 126 damnificados. El siniestro dejó a la vista nuevamente las condiciones de hacinamiento en las que viven principalmente la población migrante. Entre los afectados habría personas con COVID-19. Otro capítulo de la teleserie de Arturo Vidal. Ahora dicen que se queda en España. Mundo Deportivo aseguró que el chileno quiere mantenerse en el Barcelona y que tanto el Inter como la Juventus lo ven al volante como un fichaje prioritario. Además, Esteban Paredes Solidario, el capitán de Colo-Colo, repartió mercadería a los vecinos de la comuna de Cerro Navia. Dijo que no es momento para críticas. Esto y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la revisión de las noticias en esta jornada en la cual la región metropolitana concentra el 80% de los casos nuevos de COVID-19. El gobierno alista 5 hospitales modulares que podrían descomprimir el sistema y disminuir los traslados de pacientes críticos a otras regiones. Este domingo el presidente Sebastián Piñera visitó las instalaciones del nuevo hospital modular Sotero del Río. Es el primero de 5 recintos de este tipo que el gobierno comprometió para enfrentar la pandemia. Serán 500 camas adicionales en todo el país para pacientes de baja complejidad que estarán completamente operativas en junio y permitirán descomprimir el sistema de salud. Pero es uno de 5, porque estamos instalando 5 hospitales de campaña modulares para fortalecer nuestra red de salud. Y esos 5 hospitales nos van a permitir ampliar en 500 el número de camas disponibles para las chilenas y chilenos que necesiten una cama de hospital. Según el último balance del Ministerio de Salud, 45 personas murieron en las últimas 24 horas, 1.090 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 942 están conectadas a ventilación mecánica, hay 202 en estado crítico y es la región metropolitana la que nuevamente concentra más del 80% de los casos nuevos. En nuestro país, no cabe ninguna duda, nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, sobre todo por lo que está ocurriendo en la región metropolitana. La situación de la región metropolitana es extraordinariamente delicada por el número de casos. Situación que obliga a trasladar pacientes críticos a regiones. Este domingo se movilizaron vía aérea 5 pacientes a Biobío y Maule. Con estos últimos traslados, el hospital de Talca ya copó sus 33 camas críticas y en adelante tendrá que usar los ventiladores pediátricos en adultos. Estamos recibiendo, como ustedes ya han presenciado, un paciente proveniente del área metropolitana, COVID-19, que es el número 19, entiendo que estamos aceptando como hospital regional, apoyando a toda la red, que es lo que corresponde hacer. Como carabineros nos debemos a la comunidad y estamos haciendo un trabajo planificado, mancomunado con el personal de salud, con la autoridad gubernamental, para concretar con éxito este tipo de traslados. Lamentablemente, no nos gusta hacer este tipo de vuelos, no porque no nos debamos a la gente, sino por lo que significa. Por eso llamamos a que respeten el llamado de la autoridad. Esta semana hubo más de 20 traslados vía aérea, pero esa cifra crece considerablemente si se suman todos los realizados vía terrestre. Hasta el 19 de mayo, el Ministerio de Salud hizo casi 2.000 traslados a nivel nacional, con 773 hospitalizados en áreas intensivas, de los cuales más de 500 corresponden a pacientes de la región metropolitana.
Bueno, lo veíamos en nuestros titulares, aunque en los últimos días se ha ampliado la cantidad de camas UCI, el aumento sostenido del número de pacientes COVID está llevando al sistema hospitalario al límite de su capacidad. La región metropolitana concentra la mayor demanda, lo que ha obligado a extremar esfuerzos por parte del sector público y privado y también las Fuerzas Armadas. Este servicio de urgencia habitualmente atiende alrededor de 80 a 100 pacientes. Ya en situaciones complejas, probablemente 120 pacientes como máximo. Actualmente estamos hablando de volúmenes de 180 a 200 pacientes diarios que estamos viendo. Tal como ha ocurrido en los últimos días, el pasado viernes, la unidad de emergencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile tuvo una alta demanda de pacientes. Lo que llamó la atención del personal médico fue el notorio incremento de enfermos que finalmente fueron confirmados como COVID-19. Se hicieron 113 exámenes de PCR, de esos salieron 77 positivos. Entonces es una situación realmente preocupante porque estamos hablando que hay una masa contagiante circulando que no es menor. Ubicado en el sector norte de la capital, el Centro de Salud de la Universidad de Chile aumentó más del doble su capacidad de camas UCI. Todo esto para enfrentar la mayor demanda por atención médica. Eso significa hoy día que nosotros tenemos alrededor de 100 camas de UPC, intermedio intensivo, pero lo que vemos hoy día es que incluso ese esfuerzo, que es muy importante, no es suficiente para poder responder a la tremenda demanda que tenemos. Tenemos todo ocupado y tenemos presión de pacientes de urgencia. Nuestro jefe de UPC está atendiendo pacientes graves en la urgencia en estos momentos. Desgraciadamente, y es inevitable que en algún minuto vamos a enfrentar una situación terrible que es la que enfrentó Italia, con pacientes fallecidos en los servicios de urgencia, sin poder darle toda la atención requerida, porque ninguna nación está preparada para enfrentar una pandemia de la agresividad que tiene el COVID-19. Según datos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de las 1.172 camas disponibles en la región metropolitana, 1.114 están ocupadas y hay 880 pacientes COVID en ventilación mecánica. El Servicio de Salud Central se encuentra a un 97% de su capacidad máxima. Igual porcentaje presenta el área occidente. Santiago Oriente está al 92% y el sur oriente tiene el 100% de sus camas ocupadas. Cualquier incremento de capacidad se ve sobrepasado si efectivamente los casos siguen subiendo y subiendo. Hay que recordar que en los últimos días hemos tenido alrededor de 3.500, 4.000 casos diarios y eso significa que entre el 3 y el 5% de esos pacientes, una semana o 10 días después, van a requerir cuidados intensivos. Si estamos hablando de 4.000, el 3-5% pueden ser 120 a 150 pacientes diarios. Entonces, si vamos creciendo de a 20, 30, 50 en las camas y nos van llegando de a 100, de a 120 pacientes, sin lugar a dudas es imposible hacer el ajuste. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar de Santiago se encuentra operando a plena capacidad, a pesar de que prácticamente triplicó su cantidad de camas UCI. De 9 camas de UCI, de unidad de cuidado intensivo, fuimos escalonadamente superando nuestra capacidad y en el fondo reconvertimos la totalidad de nuestras camas de intermedio a camas críticas. O sea, sumamos a nuestro hospital una cantidad de 17 camas. Además, se reconvirtieron las 8 camas de pacientes con patologías de tipo cardiovascular, para llegar a un total de 34 unidades UCI. Del total de las 34 camas tenemos 14 camas críticas ocupadas con pacientes civiles, que son FONASA. Estos pacientes FONASA ingresan a este hospital de distintas maneras, fundamentalmente a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas de UGCC y también por la Ley de Urgencia. Los esfuerzos los estamos haciendo desde el primer día. Nosotros, tanto el Hospital Militar de Santiago como el Hospital Militar del Norte, como el Hospital Modular de Campaña, que son los medios más grandes en el área sanitaria que tiene la institución, están desde el primer día a disposición del país. El MinSal informó que el sector privado aportó con 182 camas UCI adicionales y que las Fuerzas Armadas sumaron 42 nuevas unidades a la red integrada de atención de salud. Este límite que se dice que tenemos sigue creciendo día a día. Mañana mismo vamos a entregar 100 ventiladores a distintos hospitales del país para poder seguir creciendo en el número de camas que día a día vamos requiriendo de acuerdo a la cantidad de contagiados. El aumento sostenido de pacientes COVID está llevando al sistema hospitalario cerca de su límite.
Por eso, el desafío es seguir sumando camas de cuidados intensivos. Se está planteando tener hospitales de campaña. Hoy día lo anunció el presidente. Creemos que esos hospitales van a tener que atender a la complejidad porque el déficit es más bien de camas críticas, no de camas básicas. Así que necesitamos habilitar esto con personal y con equipamiento que nos permita brindar cuidados de UCI o de cuidados intermedios. Y eventualmente, y eso es algo que obviamente está en el resorte de la autoridad, soluciones como la que vimos en Europa, donde incluso pacientes eran derivados a otros países ante la falta de capacidad de camas críticas. En el momento de hoy, Argentina tiene menos demanda de camas críticas y ellos basalmente tienen casi el doble de camas críticas por habitante que nosotros. Pero eso, sin lugar a dudas, requiere esfuerzo a otro nivel. Aumentar la cantidad de camas para hacer frente a la pandemia. El reto de un sistema de salud que prácticamente ha duplicado su capacidad en las últimas semanas. Y como parte del plan, se contempla la próxima apertura de una unidad de cuidados intensivos en las instalaciones del Hospital Metropolitano. Claro, y en pleno corazón de Providencia, ampliar más camas. Ayer revisábamos lo que estaban viendo las clínicas privadas. ¿Se acuerda usted? Hablábamos con el director médico de la clínica Indisa. Nos decía que durante la tarde habían llegado al 100% de la ocupación de las camas críticas y estaban habilitando camas adicionales para dar más atención. Queremos hoy día saber qué está pasando con el sistema público. Estamos con el jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también vocero de la SOCHIMI, Eduardo Tovar. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a 24 horas. Iván, muy buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros y, bueno, lo obvio, preguntarle primero que nada, decía recién el presidente Piñera que el sistema en general está muy cerca de su límite. El sistema público, ¿qué tan cerca está de ser superado por la cantidad de pacientes que requieren atención con coronavirus? Ya llevamos sobre 3 semanas de creciente demanda de pacientes en el servicio público-privado. Eso ha llevado en los últimos días alrededor de 3.500, 4.000 casos diarios, lo cual sin lugar a dudas es una tasa de crecimiento de los pacientes críticos que va copando progresivamente la capacidad en la región metropolitana. Eso se va expandiendo mediante los traslados al resto del país, ocupa el intensivo pediátrico, se expande al mundo de la anestesiología, reanimación y finalmente empiezan a quedar pacientes críticos en los servicios de emergencia, lo que dificulta que próximos pacientes que van llegando graves tengan la atención que requerimos. O sea, básicamente hoy día hay pacientes COVID, naturalmente, doctor, hoy día hay básicamente pacientes COVID, básicamente en las unidades de medicina intensiva, pero también en urgencias, también en los sectores pediátricos. ¿Se están dejando básicamente solo las maternidades, urgencias y el resto es todo COVID? En nuestro hospital, por ejemplo, más del 60% de los pacientes hospitalizados el día de hoy tienen COVID. Esto supera los 160 pacientes, de los cuales alrededor de 100 de ellos requieren unidades de paciente crítico, ya sea unidades de intermedio o intensivo. Y esto es creciente y todos los días estamos quedando con una cantidad de pacientes que requiere subir intermedio o a la UCI y que no cuenta con cupo. Y eso dificulta su movimiento, ya sea a nivel de la unidad de gestión de camas críticas o dentro de los pacientes que van mejorándose en el hospital. Ahora, doctor, veíamos recién que se está inaugurando, se está entregando el primero de 5 hospitales modulares, con lo cual naturalmente se inyectan nuevas camas críticas. La pregunta es si la creciente demanda, el volumen diario de contagio que estamos teniendo de pacientes con coronavirus, la cantidad de pacientes críticos que están siendo absorbidos por el sistema público y privado, ¿va a superar o no la capacidad que se está instalando y que se está ampliando en el país? Es una pregunta que lamentablemente todavía no tenemos solución. Está todo el sistema integrado trabajando al máximo para tratar de ampliar la capacidad. Sin embargo, los que estamos día a día viviendo en los hospitales, la realidad, vemos que cada vez es más difícil abrir más cupos, que cada vez se va ocupando, la tasa de ocupación en Santiago es muy elevada. Eso rápidamente se va transmitiendo al resto del sistema, con lo cual en realidad estamos muy preocupados por lo que va a suceder los siguientes días o semanas. Ahora, doctor Tovar, ¿qué pasa con el personal médico, también con todos los que son enfermeros, enfermeras, los TENS, que a lo mejor no estaban capacitados para trabajar en una unidad de pacientes críticos específicamente, pero que también han tenido que de alguna manera reconvertirse ellos mismos? Entiendo que están llamando a médicos de distintas especialidades para trabajar en las camas críticas también. Se está convocando a todos los equipos sanitarios, no solo médicos, sino también los equipos de enfermería, técnicos, otros profesionales de la salud que estaban en segunda, tercera, cuarta línea a sumarse
cada vez con más fuerza a nuestros equipos, porque el día de hoy necesitamos de la colaboración de todos aquellos que en algún momento estaban en estado más bien latente, con baja ocupación en sus respectivas especialidades. Sin embargo, el problema parece ser muy potente y más difícil de suplir desde el punto de vista de los cuidados de enfermería. En realidad, tanto en los equipos médicos como en los equipos de enfermería, el nivel de especialización que requieren estas tareas son bastante complejos de transmitir en corto tiempo a personal que viene de otros servicios del hospital, de un consultorio, de un servicio de atención primaria. Sí, nos tocó, por ejemplo, ver el trabajo que hacen los kinesiólogos, que es fundamental cuando hay un paciente que está intubado, que está saliendo de ventilación mecánica y tiene que empezar a volver a respirar por sus propios medios. Yo me imagino que para un kinesiólogo que trabaja normalmente en una UTI es muy distinto sumarse a esta emergencia que para un kinesiólogo que trabaje, no tengo idea, en un sector pediátrico, por ejemplo. ¿Cómo se ha hecho esa reconversión o esa capacitación de los equipos médicos? Y cuando digo equipos médicos, doctor, me refiero a médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENSA, anestesistas, todo lo que hay involucrado en el personal que trabaja en el área de la salud. Diferentes instituciones, universidades y en el caso nuestro la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha realizado extensas capacitaciones que están disponibles en la página web y eso lo hemos hecho en trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud a través de Hospital Digital. Eso se encuentra disponible para que todos aquellos personales sanitarios que se quieran incorporar y reforzar nuestro equipo puedan ir accediendo a los temas más relevantes, puedan ir aprendiendo. Sin embargo, obviamente ver una plataforma, ver una clase online no va a reemplazar lo que es el trabajo al lado de la cama del paciente, que un personal entrenado te puede ayudar. Es muy importante que todo el personal que ingrese a apoyarnos también tenga un exhaustivo entrenamiento en el uso de los elementos de protección personal, porque evidentemente es personal menos que vamos a estar más expuestos al riesgo de contagiarnos y tenemos que seguir unos estándares de calidad muy elevados para tratar de minimizar ese riesgo. Bueno, efectivamente, doctor Tovar, estamos con Eduardo Tovar, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Nos ha tocado ver en terreno los estrictos, muy estrictos protocolos sanitarios para todo el personal que trabaja en los sectores COVID. El manejo del vestuario que tiene que ser desechado dentro de los pabellones, el manejo de todo lo que tiene que ver con los utensilios que tienen que ser desechados dentro de las salas donde se están recuperando los pacientes, incluso en las salas de medicina, ya no en las salas de pacientes críticos. Me imagino que para quien está en contacto en una urgencia, en una sala intensiva permanentemente, eso es parte casi de su hábito. Naturalmente nadie estaba preparado para el coronavirus, pero se ha ido reforzando en estos casi 2 meses de pandemia. Sin embargo, para la gente que viene ingresando a reforzar estos equipos, habituarse a esto, a la manera en que tienen que, y la rapidez que tienen que desechar todos estos materiales. ¿Cómo se está haciendo? Porque son procedimientos que a lo mejor una cosa es leerlo en internet, verlo, como usted dice, ahí en los sitios web disponibles, y otra muy distinta es estar en el pabellón con un paciente con coronavirus positivo que a lo mejor está siendo objeto de una traqueostomía o que se tiene que depronar, y si usted comete un error al desechar un material quirúrgico, a lo mejor contagia a parte del equipo y va diezmando esa unidad médica. Existen varios elementos que contribuyen a que este equipo interprofesional logre llegar a un elevado estándar de desempeño. El formarse de manera adecuada, el comunicarse, el reconocer los riesgos, el no creer que las sabemos todas, sino ser parte de un equipo integrado. Eso es la forma en que trabajamos habitualmente en cuidados intensivos y tratamos de transferirle ese know-how, ese conocimiento, esa forma de hacer las cosas a todo el personal que se está incorporando en estos momentos. Ahora, cuando uno habla con intensivistas de distintas instituciones, doctor Tovar, hay muchos que tienen, no sé si el temor, pero de alguna manera la expectativa no muy halagüeña de que a lo mejor vamos a enfrentar situaciones más complejas de las que se están viviendo ahora. No sé si podría asimilarse a lo que vivieron algunos países europeos, pero de alguna manera empiezan los volúmenes más grandes de pacientes todos los días, cercanos a los 4.000 pacientes todos los días de contagio, muertos que van sumándose ya no por unidades, sino que lamentablemente por decenas, con un volumen muy grande. ¿Usted cree que es posible que se llegue a enfrentar escenarios tan complejos como los que se vieron en Europa, por ejemplo, en algunos países como Italia, España, por nombrar solo algunos? Lamentablemente creemos que es una situación a la que es posible que nuestro país se enfrente. Como hemos comentado, estamos en una situación muy crítica, muy de borde, lo han comentado las autoridades, se hacen esfuerzos todos los días por incrementar la capacidad, pero si la comunidad
no se suma con fuerza, con convicción a cumplir las medidas de aislamiento físico y cumplir las cuarentenas y todas las medidas que nos dicen las autoridades, es la única manera en que logremos reducir la transmisión en la comunidad y que tengamos menos casos graves en nuestras unidades. Bueno, ese es el llamado naturalmente, doctor Tovar, a que las personas se tomen conciencia de que la mejor manera de colaborar en el aplanamiento de la curva es quedarse en casa. En ese sentido, ¿qué importancia le asignan ustedes precisamente a la inauguración, por ejemplo, de estos hospitales modulares como el que se inauguró durante esta jornada? ¿Cuánto puede descomprimir, este es el primero de 5, al sistema de salud público y privado que están unificados en esta pandemia? Sin lugar a duda, todos los incrementos de capacidad, sean de camas básicas o de camas críticas, contribuyen a enfrentar de mejor forma esta pandemia. Sin embargo, hay que recordar que el déficit y el problema que tenemos el día de hoy es con las camas críticas. Por eso, acelerar al máximo los incrementos de capacidad en las instituciones públicas y privadas, que los distintos equipos, los directivos de cada uno de los centros hospitalarios vea cuáles son las alternativas para crecer hoy y no mañana, en conjunto con sus equipos, para dar la mejor respuesta a esta pandemia muy difícil de enfrentar a nivel global. Bueno, naturalmente la llegada de los nuevos ventiladores mecánicos apunta en ese sentido, en esa dirección. Doctor Tovar, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Que esté muy bien. Revisamos otras informaciones. Un incendio afectó a 30 familias que vivían en la calle Ruiz Tagle, en la comuna de Estación Central. Las casas afectadas sufrieron pérdida total y las personas vieron impotentes cómo lo que construyeron por cerca de 17 años fue consumido en cuestión de minutos por las llamas. Empezó el incendio en la parte de adentro. Yo escuché gritos y ahí salimos con mi esposo escapándonos. Y todavía no sé qué fue lo que pasó. Y de repente entró un vecino corriendo diciendo se está incendiando todo, se está incendiando todo. Entonces ahí agarramos los documentos, que fue lo que más uno necesita, y empezamos a avisarle a toda la familia, gente que aún estaba durmiendo. A mí se me quemó todo el segundo piso, no sé cómo estará la casa. No pude sacar nada, salí con esto nomás. Ese es el relato de las personas que lo perdieron todo en este incendio que consumió cerca de 14 viviendas y dejó 126 personas damnificadas producto del siniestro. Más de 30 familias que hoy despertaron con los gritos y el olor del monóxido de carbono que comenzó a expeler cuando las llamas consumían las paredes y techumbres de sus hogares. El origen de la causa todavía no ha podido ser establecido. Se va a iniciar en un momento más el proceso de investigación por parte de los peritos. Solamente hoy día estamos preocupados ahora de poder apagar los pocos focos activos que están al interior y ya definitivamente iniciar la investigación. En gran parte de ellas pérdida total, lamentablemente. 18 compañías de bomberos trabajaron en apagar las llamas, una labor que se vio dificultada por la falta de grifos con agua en el sector de calle Ruiz Tagle, más la desesperación de los afectados y la curiosidad de vecinos que llegaban hasta el lugar para saber lo que sucedía. Personas que con la presencia de las autoridades comunales se exaltaron pidiendo solución a una problemática que por años los ha afectado. De que los grifos no tenían agua, muchos de ellos. Eso lo ve el municipio lo dirige el alcalde. Para que los bomberos puedan ejercer su labor como corresponde, tienen que tener las herramientas básicas, que en este caso el agua, y no las tenía. Esos cables que están al aire libre son cables de hechizo, ¿me entiende? Nunca nadie del municipio ha metido mano ahí. ¿Por qué? Porque eso no tiene un plan regulador. Muchos vecinos dicen, no, que tú fuiste el culpable. Está bien, puede ser que hayan hecho hayan puesto un cable donde no correspondía, puede ser. Y también tienen un grado de culpa, todos tenemos grado de culpa en esto. Pero acá los principales culpables, a mi juicio, son las personas que arriendan propiedades y que miran para el techo y solamente les interesa el dinero. O sea, aquí se requiere una legislación que regule este tipo de vivienda y que le exija a los propietarios de los terrenos un mínimo a la hora de arrendar, un mínimo de seguridad. Una tragedia que se tornó aún más complicada cuando se supo que 8 personas eran COVID-19 positivo. Debían estar en cuarentena y se encontraban entre la multitud. Según el último catastro de la autoridad sanitaria, existen entre esas familias 47 contactos estrechos, por lo que se determinó que todos debían ser trasladados a hoteles sanitarios y casas de familiares a cumplir aislamiento. Recién nos acaba de mencionar el jefe de familia y por cuarentena preventiva estamos llevando toda la familia. Estamos preocupados de todo
y queremos hacer, como siempre, lo mejor que podemos nuestro trabajo como Municipalidad Estación Central. Las causas del siniestro aún no están determinadas. El drama que viven miles de familias que se encuentran en condiciones de hacinamiento es una realidad que afecta a Estación Central y otras comunas de la capital. A raíz de esto, el alcalde Rodrigo Delgado anunció acciones legales contra el dueño de la propiedad. Nosotros ya identificamos quién es el propietario de esta propiedad. Le hemos notificado en 8 oportunidades. Hay 8 registros de notificaciones previas. No hizo nada. Hoy día nos vamos a querellar contra esta persona que es dueña de esta propiedad para justamente que también pague y sea responsable de lo que acaba de ocurrir acá. Una catástrofe que dejó a 126 damnificados y que en tiempos de pandemia hace aún más difícil no tener un hogar donde cobijarse. Bueno, este domingo se completó ya el tercer día de entrega de las canastas de alimentos. Conchalí, Renca e Independencia fueron algunas de las comunas que se sumaron al despacho de este beneficio, que ya llegó a más de 23.000 familias en todo Chile. Un proceso que ha sido cuestionado por algunos alcaldes por la lentitud y cobertura, lo que fue respondido por el propio presidente Sebastián Piñera, quien lo calificó como un afán de criticar por criticar. Este domingo fue el turno de Independencia, Conchalí y Renca. En las comunas del norte de Santiago se comenzó temprano a distribuir las cajas de alimentos entregadas por el gobierno. Un despliegue amplio donde ministerios, servicios y municipios aunan fuerzas para llegar a los sectores más vulnerables. Feliz porque con todo lo que está pasando estamos todos mal. De repente las cosas no pueden llegar tan antes, pero lo importante es que llegue. Con la pandemia que está pasando, realmente no hemos tenido ni para comer un plato de comida en la casa. Eso se agradece de corazón, pues. Siempre se agradece de corazón. El balance indica que hasta el sábado se lograron repartir más de 9.500 cajas en 9 comunas del Gran Santiago y un poco más de 7.000 en otras 4 regiones del país. Este domingo se sumaron al menos 3 municipios. Sabemos que no es suficiente, sabemos que queda mucho por hacer, pero por Dios que es un aporte esta canasta de alimentos en los momentos que la gente lo requiere. 3 días de entrega que forman parte de un plan piloto que se espera completar el próximo miércoles para luego llevar el proceso a máxima capacidad. En Renca recibieron 500 cajas y ya están a la espera del resto. Nosotros no tenemos hoy día la posibilidad de contar con una planificación de cuándo llegan las cajas siguientes y eso genera ansiedad también en nuestra población. Y esa es la voz que se repite en algunos alcaldes. Esta caja es un aporte que es importante en un momento en el que llega, pero que tiene que ser extendido. Nosotros sabemos que con 40.000 cajas no vamos a cubrir toda la población de Renca. 2,5 millones de cajas, es un esfuerzo gigantesco. A mí me parece que esta crítica es simplemente el afán de criticar por criticar. Fue la respuesta del presidente Sebastián Piñera, quien agregó que se están haciendo las gestiones para acelerar los procesos. La crítica es algo que es necesaria cuando es crítica constructiva. Cuando se critica todo, absolutamente todo. Se critica porque se anuncian las cajas de alimentos y se critica porque no se anuncian las cajas de alimentos. Esa crítica pierde valor. En Independencia, los equipos municipales se movilizaron desde temprano y repartieron 1.000 cajas en el sector Reina María. Una ayuda que llega para muchos en el momento justo. Sirve porque a la nada, ¿cómo se dice? No, es bienvenida porque igual es algo que favorece. Sirve para las familias que son pocos, pero a lo mejor los que son más, ahí lo hayan más. Menos cantidad. A mí, al menos yo como persona, como ser humano, hija de Dios, si me traen un pan, gracias Señor por eso. Fue en ese lugar donde el ministro del Interior y el alcalde de Independencia supervisaron la entrega de las canastas de alimentos. Allí se reiteró el llamado a la unidad para enfrentar la crisis. Esta idea de estar permanentemente confrontando, cuestionando, generando dificultades, no es lo que la gente quiere, no es lo que la gente necesita. Todos sabemos que esta situación es difícil y que para poder superarla, tanto en lo sanitario como en lo social, necesitamos colaboración, necesitamos solidaridad, necesitamos unidad. Aquí no se puede pretender que la unidad consista en ejecutar callado las decisiones que se toman. Nosotros podemos ser críticos cuando se necesita y al mismo tiempo siempre vamos a colaborar porque nuestra preocupación son nuestros vecinos y vecinas. Se espera que el reparto de canastas continúe al menos por las próximas 2 semanas, un proceso de asistencia contra el tiempo para quienes más lo necesitan.
Atención a lo siguiente, con un total de 1.054 postulaciones se dio por cerrada la convocatoria especial para desarrollar nuevas herramientas que permitan estudiar el impacto del coronavirus en Chile. Vamos a ampliar este tema, estamos con Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches, Iván. Muy contenta porque tuvimos una convocatoria realmente emocionante, mucha gente participando, así que ha sido un fin de semana con buenas noticias para nosotros. Así estaba revisando las cifras, cada proyecto va a tener un tope de hasta 90 millones de pesos para básicamente desarrollar iniciativas que ayuden a entender, a estudiar el fenómeno del coronavirus en nuestro país. ¿Quiénes postularon y de qué manera se va a beneficiar el país con esta investigación? Bueno, efectivamente, como tú cuentas, el objetivo de este fondo fue efectivamente poder orientar nuestra capacidad de investigación que ha sido montada en nuestro país por décadas y en este minuto de emergencia poder orientarle y decirles lo necesitamos a todas y todos, por favor, orienten su investigación a entender cómo nos tenemos que enfrentar al Chile post pandemia. ¿Cuáles van a ser los desafíos? ¿Cuáles son las preguntas? Y efectivamente tuvimos una respuesta increíble, llegaron en 3 semanas que estuvo abierta la convocatoria, llegaron 1.054 proyectos de todo el país, de todas las regiones del país, se postuló, principalmente de la región metropolitana, cerca de un 60%, que es donde está concentrada también la capacidad de investigación. Y realmente lo que es muy bonito también es que es de todas las disciplinas de investigación. Obviamente que abundan en un cierto porcentaje, cerca de un 40%, están las de ciencias biomédicas y ciencias biológicas en general, que también es una de las disciplinas más representadas en nuestro país, pero tenemos en economía, en humanidades, en todas las disciplinas, en ingenierías, en matemáticas. Entonces tenemos una diversidad de problemas y, por ejemplo, aquellos proyectos que estaban orientados en las ciencias sociales, tenemos temas como la reactivación económica, tenemos muchas preguntas asociadas a educación también. Temas de género aparecieron en varias propuestas que refleja cuán conectadas están estas preguntas con las aprehensiones que tenemos en general los ciudadanos comunes y silvestres frente a qué tenemos que enfrentarnos después de esta pandemia. Así que ha sido un análisis que nos deja muy contentos, tenemos muchas propuestas y sobre todo es cómo hoy día, además de seleccionar y hacer todo este trabajo que tiene que ser la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es adjudicar estas propuestas, ¿cómo vamos a usarlas como sociedad? Y yo creo que lo más importante es destacar el carácter de bien público que tiene este instrumento nuevo de emergencia, como decimos, y que básicamente lo que busca es que todos los resultados de investigación financiados con este proyecto tienen que ser disponibles para cualquier persona que los pueda usar. Van a ser disponibles sin restricción alguna para cualquier persona. Subsecretaria, para entenderlo bien, porque en el fondo lo que se está haciendo aquí de parte del Estado es decirle a los investigadores de distintas áreas, no solamente de las ciencias biomédicas, que uno podría pensar, claro, una carrera eventualmente por buscar una vacuna podría ser un paso adelante enorme, ¿no? No solo para el país, pero efectivamente aquí hay muchas áreas donde hay que investigar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con cómo se va a reactivar la economía? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los temas de violencia intrafamiliar? Usted hablaba de los temas de género que han aparecido. Yo me imagino que hay una serie de desafíos y lo que se le está diciendo a los investigadores es, bueno, en este momento tan especial, lo que requerimos de ustedes es aplíquense al coronavirus, a lo que va a pasar con Chile y el mundo durante la pandemia, naturalmente, porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero principalmente esta nueva normalidad o lo que se nos viene de aquí en adelante. ¿Cuáles van a ser los criterios con los que se van a seleccionar a los proyectos que finalmente van a acceder a estos fondos? Iván, efectivamente es como tú dices, es poder orientar las capacidades que ya tenemos instaladas. Es decir, hay científicos que están hoy día haciendo investigación en otras disciplinas, pero lo que han aprendido y lo que saben durante estos años pueden ayudarnos también a entender desafíos que tal vez como sociedad ni siquiera hemos mapeado. Nosotros vamos a evaluar estos proyectos de una manera muy distinta a como normalmente se hacen los proyectos de investigación en la NID. Y es porque nuestro primer criterio va a ser la viabilidad y la pertinencia, incluso antes que la evaluación curricular, ¿ya? Es decir, cuán pertinente es este proyecto, cuán viable es, y lo que realmente va a ser una selección difícil porque la cantidad de personas que postularon
lo que es más bonito yo creo que es que nos realmente reafirma que la caricatura de él o la científica encerrada en su torre de marfil, en este caso, realmente no aplica, porque lo que hemos visto es que se han abocado a postular a esto porque quieren participar del debate, porque quieren participar también de las soluciones que nosotros tengamos que enfrentar en materias completamente distintas. Entonces, tenemos una cantidad gigante de proyectos, eso es una buena noticia y un difícil trabajo para la agencia también. Ya, es administrar un bonito problema en el fondo, que es tener muchos proyectos que a lo mejor van a ser muy irrelevantes. Y claro, yo le preguntaba al comienzo, naturalmente uno pensaría que las ciencias relacionadas con la biología van a tener una principal importancia, pero, por ejemplo, la educación, el impacto de la teleeducación, o cómo implementarla de buena manera o de manera más equitativa, si usted quiere, a futuro, porque estamos sometidos a un estrés muy importante en esa área. ¿Cuáles son, diría usted, las áreas claves para la investigación científica en las cuales se va a centrar su cartera? Mira, lo que nosotros hemos hecho en esta convocatoria es un poco distinto. Cuando sectorialmente hemos definido ciertas áreas y tenemos proyectos que desde el Ministerio se establecen como prioritarios. Por ejemplo, mañana vamos a lanzar un programa de emprendimiento de base científica, tenemos el tema de inteligencia artificial, tenemos temas que nosotros hemos impulsado desde la cartera. Pero en este caso fue diferente, fue decir, nos estamos enfrentando a un panorama incierto. Como nunca antes, realmente no sabemos lo que nos depara el futuro y no sabemos lo que nos depara el futuro post-pandemia. El Ministerio de Ciencia está sobre todo en problemas de más largo plazo y lo que ha hecho es instalar mucha gente pensando en nuestro país en temas distintos. En esta ocasión nosotros creemos que quienes tienen que adelantarse a poner aquellos temas que tenemos que resolver son las mismas investigadoras de este país. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es no pusimos un tema desde arriba más que la restricción de que la investigación estuviese orientada al COVID. Desde cualquier disciplina, podía ser desde ética filosófica hasta tecnología médica, digamos. Cualquier disciplina. Y lo que nosotros estamos haciendo desde hace 3 días, recogiendo todas estas preguntas y hoy día analizándolos con paneles de expertos que nos permitan ver cuáles son las más viables y pertinentes a nuestra realidad, cuáles realmente son las que más vamos a necesitar, y para eso vamos a incorporar no solamente gente del mundo científico, gente desde otros ministerios que pueda entender bien los problemas medioambientales. Por ejemplo, llegaron muchos proyectos que tienen que ver con medio ambiente. Como tú decías, educación, y no solo con la teleeducación, sino que cómo nos vamos a adaptar, cómo los jóvenes de enseñanza media, de enseñanza prebásica, cómo están viviendo estos tiempos de pandemia y qué eventuales soluciones nosotros tenemos que prestar para el futuro. Y para eso, antes de entender las soluciones, tenemos que comprender el problema antes de diseñar esa solución. Entonces el objetivo es ese y el proceso es más bien desde la comunidad que está haciendo investigación y pensando en nuestro país. Ellos son los que, y ellas son los que plantean las preguntas, y mediante un comité, entonces, de varios comités, digamos, técnicos, nosotros vamos a ir definiendo cuáles son las más viables y pertinentes entonces para el país. Subsecretaria, temas más bien prácticos. ¿Cuándo se definen los proyectos a los cuales se les va a adjudicar los montos? ¿Cuánto tiempo tienen para trabajar, investigar y presentar los resultados? Para que la gente, la ciudadanía diga, ah, mire, esta plata que se anunció, este fondo de investigación, lo estoy viendo en este resultado concreto. Sí. De manera inédita, nosotros, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, va a hacer un esfuerzo de hacer todo el proceso de selección y adjudicación durante el mes de junio, o sea, lo que nos queda de mayo y el mes de junio. Así que ya en junio vamos a poder tener el listado de los proyectos adjudicados que tienen la posibilidad de empezar a operar en el mismo minuto que se anuncia entonces su adjudicación. Y desde entonces tienen 1 año para ejecutar este proyecto. Este es un proyecto corto, porque a diferencia de los otros proyectos que hacemos que buscan instalar capacidades, este busca más bien aprovechar esas que ya están instaladas. Entonces, esperamos que los resultados sean rápidos y también el rol desde el Ministerio y de la Agencia va a ser vincular estos proyectos con, por ejemplo, otros actores o sectores, tanto de la sociedad como del sector público, que puedan vincularse con los proyectos particulares para
poder usar sus resultados para poder apoyarlos en la investigación, etcétera. Y en eso también ya hemos empezado a convocar a miembros de otras carteras para que nos ayuden en este proceso de selección y de apoyo a las iniciativas para poder empezar a verlas implementadas. Pero desde junio, finales de junio, ya vamos a tener el listado de los proyectos adjudicados con las preguntas que nos están planteando entonces. Subsecretaria, y yo me imagino que si es, por ejemplo, ciencia aplicada, que si pudiera salir algún proyecto de ciencia aplicada de estos fondos que ustedes están asignando, se va a requerir también el concurso del mundo privado, ¿no? Uno supone que allí, por ejemplo, si se da algún tipo de progreso relevante en materia de prevención o eventualmente de un tratamiento en contra de la pandemia del coronavirus, se va a requerir también de un esfuerzo público-privado relevante. ¿Está incorporada la posibilidad de que el actor privado también se vaya sumando a este proceso? Por supuesto que sí, Iván. De hecho, este fondo es uno de los más flexibles que ha hecho la agencia. Permite la incorporación no solamente del sector público, sino que privado. Y también quiero decir que este es un fondo, un proyecto impulsado por el Ministerio que también se complementa con otros que nosotros estamos haciendo con el sector privado, de hecho, con el fondo de la CPC y la SOFOFA, que también nos están apoyando en seleccionar proyectos específicos que nos ayuden a adaptar tecnologías médicas de diagnóstico o de tratamiento para poder adaptar en el corto plazo en nuestro país. Es un proyecto que también están dando bajo la tutela del Ministerio de Ciencia y con, obviamente con la SOFOFA y la CPC, que son los que ponen ese capital. Pero con esto te quiero decir que hoy día yo he visto que la comunidad también, el mundo empresarial, ha actuado con bastante pertinencia, con responsabilidad y con rapidez, y no tengo dudas que si es que existe algún proyecto que realmente puede ser efectivo de adaptarse en un corto plazo en el área de la biomedicina, que hoy día nos tiene a todos en vilo, yo estoy segura que vamos a poder encontrar una manera de articularlo con el sector privado. No me cabe duda que así va a ser. Bien, pues subsecretaria Carolina Torrealba, le damos las gracias por estos minutos. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias, Iván. Muy buenas noches a ti y a todas las y los auditores. Que esté muy bien. Revisamos otras informaciones. Levantaron una barrera sanitaria a caballo. Comunidades mapuches llevan más de 60 días en la carretera Panguipulli-Coñaripe, evitando que personas se trasladen a segundas viviendas. Ya va a ser 60 días que como comunidades de aquí del LOF Pilingüe Hueninca hemos levantado una barrera sanitaria mapuche. Cordón sanitario a caballo. Distintas comunidades de Coñaripe y alrededores se organizaron y hace más de 2 meses levantaron esta barrera para evitar que personas ingresen a sus segundas o terceras viviendas. Pero resulta que nosotros con esta barrera hemos hecho volver a muchos que han intentado ingresar acá, al interior de este territorio, al interior de estas comunidades, en la ribera del lago Calafquén, tienen sus segundas, terceras casas de veraneo. Y es que el COVID-19 no ha llegado a estas comunidades mapuche. Que quede claro que nosotros como pueblo mapuche no la tenemos. Esto viene desde las ciudades grandes como Santiago, de las familias acomodadas que salen muchas veces por el mundo y van a buscar estas enfermedades. Más de 60 días y 60 noches en esta barrera sanitaria. Su objetivo, evitar que el COVID-19 llegue a este territorio a través de personas que insisten en trasladarse a sus casas de veraneo. Nuestra geografía es muy linda, pero lamentablemente hoy nos desfavorece bastante porque estamos muy lejos de nuestro hospital regional. Estamos a más de 115 kilómetros de Valdivia, en donde una ambulancia desde Carririñe, Liquiñe, Trafún o Coñaripe va a demorar por lo menos 4 horas en ir a dejar un paciente a Valdivia, lo que significa que un segundo paciente que pudiera requerir de esa ambulancia con un cuadro respiratorio, lamentablemente lo vamos a tener que ver partir. En estos tiempos, esta barrera sanitaria es vital para estas comunidades. Se tuvieron que mantener por casi 60 días sin autorización en el lugar, pero le solicitaron una reunión a las autoridades y el resultado fue el esperado. Nosotros pasamos desde la ilegalidad como controles ciudadanos a ser legales bajo la presión que se logró hacer acá en conjunto en Coñaripe y donde logramos obtener el éxito total. Éxito total, ya que la barrera ahora está reconocida y autorizada. Comunidades mapuches, ciudadanos chilenos y autoridades se coordinaron para la cobertura efectiva de los puntos de fiscalización. Vamos a retirarla donde está, ustedes la quieren colocar. Ahí se va a colocar la patrulla.
y ahí vamos a fortalecer ese. Y desde ya le decimos que por favor se queden en sus casas, en sus domicilios, en las ciudades. A caballo por 2 meses y contando. Así es el control territorial que han ejercido comunidades mapuche para cuidarse y protegerse del COVID-19. Un delincuente murió y otros 2 quedaron gravemente heridos luego de que la víctima de un asalto en su vivienda, apelando a la legítima defensa, los enfrentara y disparara en reiteradas ocasiones. Este hecho ocurrió la mañana de este día domingo cuando 8 desconocidos irrumpieron en la casa de una familia en calle Riquelme, esto es en La Cisterna, para asaltarla. En respuesta, el jefe de familia fue por su escopeta personal y tras algunos minutos disparó en contra de los delincuentes, dando muerte casi de manera instantánea a uno de ellos y dejando a otros 2 gravemente heridos, mientras que los 5 restantes se dieron a la fuga. Los vecinos del lugar aseguran que hechos delictuales de este tipo se dan con frecuencia en el sector, junto con confirmar que la cuarentena en esta zona de la capital sencillamente no se cumple. La PDI trabaja para dar con los paraderos del resto de la banda, la que junto con Huir dejó una camioneta abandonada en el lugar. 8 sujetos ingresan a un domicilio premunidos de arma de fuego, con las cuales intimidan a las víctimas para posteriormente maniatarlas, instante es que el jefe de hogar hace uso de una escopeta debidamente inscrita, con la cual repele el asalto. Y dándole muerte a uno de ellos al interior del domicilio. Por el momento nos encontramos a la espera de la evolución de las lesiones de diversa consideración que tendrían estos sujetos para ver si se encuentran en condiciones de poder ser formalizados. Y una vez más, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ocupó a Chile a modo de ejemplo con cifras erróneas de coronavirus. Fue el embajador de Chile en ese país quien debió rectificar las cifras. Hora más tarde, la Casa Rosada tuvo que pedir disculpas. 80 días podían estar los argentinos confinados luego del anuncio del presidente Alberto Fernández. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, el ASPO. Sería la cuarentena más extensa del mundo, pero una decisión necesaria, dijo el mandatario, por la rápida aceleración de los contagios del nuevo coronavirus, que en Buenos Aires se quintuplicó en las últimas 2 semanas. Cuando Fernández se dirigía a los argentinos, una vez más ocupó a Chile de ejemplo con cifras erróneas. Esta vez mostró una gráfica que indica a Argentina con 9.8 muertos por cada 100.000 habitantes y a Chile con 98.4 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. Si uno mira la cantidad de fallecidos acumulados por cada 100.000 habitantes, ahí tienen todos ustedes otra muestra de cómo ha evolucionado el tema. Datos que no serían correctos, según el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monkever, quien rápidamente debió rectificar los datos y hacer aclaraciones sobre la tasa de fallecidos por la pandemia. Debo rectificar error en información publicada por la Casa Rosada en reciente punto de prensa. La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 por 100.000 habitantes y no de 98,5, como señala el siguiente gráfico que mostraron. Horas más tarde, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro país, el diputado Jaime Naranjo, respondió al presidente Fernández por las cifras erróneas. Creo que esta no es una competencia deportiva, de tal manera que creo que es innecesario e infantil estar haciendo comparaciones, porque lo importante en esta hora es la cooperación, la ayuda recíproca y que a Argentina le vaya bien y a que a Chile le vaya bien también. Así que lamentable lo que está ocurriendo con las cifras, pero no es lo que corresponde en este momento tan delicado y tan grave que viven ambos países. Una equivocación del presidente de la República que la prensa argentina condenó y acusó que los datos de la Casa Rosada estaban erróneos. Para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso. Más que pensar en una competencia entre países de indicadores, cualquiera que ellos sean, más aún de letalidad, que es tan dura, porque independiente de la cantidad de fallecidos, cada fallecido nos duele. Nuestro concepto como gobierno del presidente Piñera, comandado por él mismo en las conversaciones con grandes líderes internacionales, es ver la cooperación entre los países para enfrentar esta pandemia. No es la primera vez que Fernández se enreda con datos respecto a nuestro país. En abril pasado, el mandatario argentino comparó los números de Argentina con Chile para destacar el buen manejo de su gobierno al enfrentar el coronavirus.
Un nuevo error del gobierno de Alberto Fernández, en medio de una cuarentena difícil que está golpeando a una nación en default, con una inflación creciente y más de un tercio de su población en la pobreza. 2.500.000 cajas de ayuda está entregando el Estado para enfrentar la llamada pandemia social que acarreó el coronavirus. Eso significa 2,5 millones de historias detrás de cada puerta en la que se entregue una de estas cajas. Fuimos hasta La Pintana para conocer el rostro y escuchar a estas personas que abren la puerta cuando llega su canasta familiar. La cuarentena ha cerrado puertas, nos ha volcado a todos forzosamente hacia el interior de nuestras casas. Hoy algunas abren esas puertas. Teníamos que estar en casa para recibir las cajas. Soy yo y mi hija. Por allí entran ahora esas cajas y a la pasada se escapan, se cuelan hacia afuera algunas de esas 1.001 historias que la pandemia escribe en el día a día al interior de estos hogares en La Pintana. Yo soy su mamá y su papá, ella tiene solamente mi apellido. Ella no tiene papá, no tiene ayuda de ningún lado, solamente el mío. O sea, ella recibe lo que yo gano, lo que yo puedo comprarle y lo que yo le puedo darle. Grande en su pared se deja ver el cartel del cumpleaños número 3 de su pequeña. No lo he sacado porque ese fue de mi hija, que fue en marzo. Entonces no me lo ha dejado sacar. Paradójicamente, lo que muchos hubiesen querido hacer quizás, detener el tiempo en marzo justo antes que la pandemia nos azotara. Yo hacía aseo en la empresa de Contromar y después que quemaron Contromar de acá del 31 nos trasladaron a departamental y después de departamental cierto tiempo nos finiquitaron a todos. Pero así como el agua que recorre esa losa fregada por Itche, aquel sustento económico de la indemnización también se diluye peligrosamente. Sí, pues de hecho ya, como te digo, me quedaba 2 meses. Y ahí ya empiezo a preocuparme, como te digo, porque yo no puedo vivir en la calle con mi hija, menos a esta altura del partido. Si no pago arriendo, no tengo dónde vivir. Por eso yo necesito trabajar. Aparte que a mí me gusta trabajar. Lo único duradero de su último trabajo, nos cuenta, es el cuchillo con el que ahora procede a inspeccionar su caja de alimentos. Estos son los únicos recuerdos que quedó con Trumar. Son unos premios que me gané. Igual te sirve, aunque sea 2 paquetes de fideos, 1 litro de aceite, lo que venga, bienvenido. Una caja, aunque sea pequeña, sirve demasiado. 3 kilos de arroz, 1 kilo de leche. Mientras la investiga, escuchamos a los blogs que rodean el lugar. Hablan, lo hacen a través de sus carteles. Y por cierto, de su gente. Sí, ya la revisé y está muy buena. Nosotros aquí en la casa vivimos 7. Somos 4 niños, 4 adultos y 3 niños. Estamos sin trabajo, solamente mi marido. Él tiene trabajo, él solamente trabaja. Con esa entrada de dinero sostienen su rutina. Estamos más unidos, eso sí, uno se une más como familia. Más unidos como familia, nos contamos las cosas. Entonces, como que no lo hacíamos antes. Y es pues una rutina que, entre estadísticas que hablan de aumentos en la violencia intrahogareña en tiempos de confinamiento, denota aquí otra realidad. Cuando almorzamos, tomamos desayuno, hicimos sobremesa, jugamos un ratito carioca, jugamos lota. Y las historias se agolpan, como lo hacen esas cajas frente a cada puerta, tras la cual esa historia se hace cuerpo. Tenía que ir a cuidar a mi mamá, pero no la voy a poder ir a cuidar, ella es una adulta mayor. Es hipertensa y no puede caminar. Pero igual me dijeron que podía pedir un permiso para asistir al adulto mayor, algo así me dijeron. Quien deberá ir a ver a su madre, probablemente y sin otra opción en un par de meses más, será Itche. Sabe que si no encuentra un trabajo que permita mantener a su hija y pagar el arriendo de su departamento, lo más probable es que deba salir de Santiago. No quiere. Aquí es donde están las oportunidades, piensa, aunque hoy escasean. Yo a veces voy a hacer su aseo los domingos en una casa por 12.000 pesos. Tengo que darle un porcentaje a cierta persona y al final acá me quedo con 7. Tengo que saber rebuscármela y el problema es que no hay trabajo. Mientras, las últimas cajas de la entrega de hoy son distribuidas por los departamentos. Así cierra una jornada de muchas que aún restan para que 2,5 millones de ellas se introduzcan en el living o lleguen hasta la mesa principal donde se escriben y viven con toda su realidad estas historias. Con esta lavadora lavo, y esta me la prestó, incluso me la prestó mi hermana. Si no tengo lavadora. Es manual, le echo agua en la ducha, tengo que enjuagarla y después centrifugarla. Porque en estos hogares y miles más, la ayuda es fundamental, el trabajo lo es, y el cariño, así sin más, lo ha sido, para sortear la pandemia más devastadora que estos vecinos hayan enfrentado alguna vez.
Ella se desespera por salir, pero no la puedo dejar salir, comprenderás, porque ella es asmática. Cualquier virus o cualquier resfrío a ella le produce el tiro bronconeumonía. Nos cuesta mucho. Hay personas que se estresan en las casas, tienen peleas, pero tienen que aprender que esto va a seguir así y unirse más como familia. Cambiamos de tema para contarles de una masiva fiesta clandestina que fue denunciada la noche de este sábado en Chañaral. En este evento participaron más de 50 personas. Muchos de los asistentes, alertados por la presencia policial, dejaron rápidamente el lugar. Sin embargo, varios de ellos resultaron detenidos. Cerca de la medianoche, personal de Carabineros recibió una llamada anónima que denunciaba la realización de una fiesta clandestina con cerca de 60 asistentes en el balneario de Portofino de Chañaral. 23 de ellos, entre hombres y mujeres, e incluso un menor de edad, fueron detenidos por personal policial. Solamente pasaba a control de detención 3 de las personas, de las cuales una de ellas es el propietario del inmueble por haber realizado dicha fiesta masiva, como también 2 mujeres adultas, las cuales se encontraban reincidentes ya en este tipo de falta. Aparentemente, no sería la primera vez que un hecho así acontece, lo que genera especial preocupación en la comunidad local, ya que el balneario de Portofino no reporta casos COVID positivo aún, y esperan que esta situación continúe así. Ejercer el motivo que no venga la gente a sus segundas casas, ni a hacer fiestas masivas, porque no es hora de hacer esto, es la hora que lo unamos todos y los protejamos uno al otro. Se están investigando aún las características que el evento habría tenido, ya que de ser monetizado habrían otras repercusiones legales para el propietario. Y asimismo también se pidió la incautación de los teléfonos celulares a fin de indagar si esta fiesta correspondía a una celebración de un grupo de amigos o si esta fiesta era de carácter remunerado. Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir denunciando este tipo de actividades para evitar así nuevos focos de contagios. Bueno, y en el contraste, la solidaridad parece no tener límites y menos en tiempo de pandemia. Fíjese que en Concepción la comunidad evangélica se juntó y está repartiendo comida a quienes más lo necesitan. Son 60 raciones, vegetales con vienesa, la crema, arroz graneado, fruta y lácteos. Un equilibrado menú es lo que preparan. Son los hermanos de la Iglesia El Renuevo de Concepción que encontraron la forma de seguir ayudando en tiempos de pandemia. Conseguimos las cosas con personas que nos conocen, amigos, que corren la voz, que saben el trabajo que estamos haciendo y nos comienzan a ayudar. Brotes, investigaciones sanitarias y pastores formalizados es lo que ha marcado en las últimas semanas a la Iglesia evangélica, a una parte de ella que ha insistido en reunirse pese a las prohibiciones, restricciones que también afectan a esta comunidad. Cuando se dio el aviso de que entramos en cuarentena, nosotros de inmediato el día lunes cerramos. No solo dejaron de celebrar sus cultos, también tuvieron que cerrar el comedor solidario que aquí habilitaban de lunes a viernes, pero no se quedaron con los brazos cruzados. En este tiempo de contingencia sabemos que muchos están padeciendo, que muchos no tienen un plato de comida, como hay muchas personas que no tienen ni siquiera un hogar, un techo. Independiente que ellos tienen problemas de alcohol y de drogas, pero son personas que están pasando hambre en la calle. Hacia lo largo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo me he portado? Bien, mire. Excelente. Somos los mismos de ayer, somos los mismos de siempre. Distintas historias, distintos pesares, unidos por una cruda realidad acrecentada por la emergencia. Llevamos harto tiempo en la calle y ellos siempre nos han ayudado, porque muchas veces nosotros nos sentimos solos, porque no teníamos familia, no teníamos padres, no teníamos madre, muchas veces nuestros padres lo han dejado abandonado. Y yo un día igual estuve recibiendo esta bendición y darla ahora es como gratificante para mí. Continúan el recorrido hasta el corazón de la ciudad. Saben que aquí también hay quienes los necesitan. Porque ahora me decían con la cuestión del coronavirus, es un problema peor, pero puta, agradecido. Hoy día, todo el día me hice 500 pesos así vendiendo la micro. Son
60, hemos llegado a atender a 70 en un día. Y ellos dependen de esto. Hay muchos que no tienen, es la única comida del día. Un ejemplo más de solidaridad en tiempos de pandemia, una que respeta y no olvida a quienes saben más de distanciamiento social. Un cinematográfico operativo tuvo lugar en la Legua Emergencia. Con equipos de drones, Carabineros localizó a un grupo de sujetos manipulando un arma, desencadenando un allanamiento que terminó en balacera y corridas incluso por los techos de la población. Esta zona de San Joaquín se ha convertido en uno de los puntos de mayor conflicto desde que comenzaron los toques de queda y las cuarentenas por coronavirus. El patrullaje aéreo preventivo de Carabineros se focaliza en los desconocidos que rodean un auto en una de las arterias de la Legua Emergencia. Es la tarde del sábado 23 de mayo. El Gran Santiago, eso incluye a San Joaquín, vive una cuarentena obligatoria por el coronavirus. Pero a ellos parece no importarles. Están parados en la calle como si nada. Pero no solo eso. Se encontraba el equipo dron trabajando directamente relacionado con el personal de servicio de la población y logran captar desde la techumbre de algunas casas individuos que manipulaban armas de fuego. Un arma de fuego que como si nada este desconocido manipula. Deja sobre el auto sus acompañantes que parecen ignorarlo, no así Carabineros desde el aire. La policía uniformada decide de esta forma intervenir de modo terrestre. Ingresa el jefe de servicio al interior y recibe algunos disparos desde este lugar. Fue el recibimiento, disparos que al ser abordados se produjeron desde el interior de una de las viviendas y que, como ve, también se ejecutaron desde las techumbres, con decisión, sin titubear. Acto seguido, los demás acompañantes de este hombre intentaban huir, unos con más, otros con menos expertise, tanto así como para, con la adrenalina, llegar a sufrir una estrepitosa caída. Todo terminó con la detención de 8 personas, siendo 3 los que finalmente fueron formalizados por la Fiscalía Metropolitana Sur, este hombre armado y 2 de sus acompañantes por violar la cuarentena obligatoria por el COVID-19. De acuerdo a los primeros antecedentes, este sujeto se encontraba manipulando un arma de fuego en la vía pública, siendo detenido por funcionarios de Carabineros tras realizar diversos disparos en el lugar y siendo detenido al momento con diversas especies relacionadas con este mismo delito. Exactamente, hablamos de un sofisticado chaleco antibalas, municiones y, por supuesto, el arma utilizada en contra de Carabineros durante este procedimiento policial. Ustedes ya pudieron ver las imágenes, pudieron ver el arma. Es un arma que, sin lugar a dudas, puede provocar daños irreparables y la muerte, por supuesto. Por lo tanto, las intenciones que tuvo este sujeto o parte de ellos en efectuar los disparos directamente a quemarropa hacia nuestro personal es de la máxima gravedad. Hace algunos días un notable aumento en las balaceras en el sector de la Legua Emergencia alertó a sus más directos vecinos. Los retuvo el toque de queda, tampoco inicialmente la cuarentena obligatoria producto de la pandemia. Pero desde el gobierno aseguraron que se habían tomado acciones concretas frente a esto. Queremos transmitirle a la comunidad de San Joaquín, a la población de La Legua, que el Estado está presente y va a seguir estándolo. Y que sabemos que se generan estas reacciones cuando hay acción policial, pero no vamos a soltar la acción policial. Sin embargo, no es lo que se lee en estas pancartas. La acción policial de la que habla la autoridad con el avance del coronavirus y sus consecuencias han debido lidiar con un cambio de conducta, sobre todo en el mundo del narcotráfico, porque si bien se confirma que los delitos violentos en promedio han bajado, hay uno en especial que no. El delito que ha subido en la región, el homicidio, básicamente entre bandas narco que, como están las fronteras del país cerradas, la PDI y Carabineros han hecho decomisos históricos de droga. Hay poca droga, entonces lo que hacen es una banda le roba la droga a la otra banda, eso se genera entonces una acción muy violenta y terminan asesinados entre bandas. Sería la explicación del aumento de las balaceras en La Legua, aquellas que tienen a un buen número de vecinos atormentados y para lo que se asegura desde el gobierno, se sigue trabajando. Y en cuanto a la delincuencia, los datos, las estadísticas policiales muestran que en los últimos 30 días se ha producido un descenso, un retroceso, pero obviamente hay algunos sectores, hay algunas comunas, hay algunos territorios que presentan mayores dificultades. Personalmente yo estuve hace una semana junto a Carabineros patrullando en la noche en algunas comunas de la capital del sector sur,
y hemos visto que hay un despliegue muy importante, pero eso lo vamos a seguir reforzando. Por ahora estos vecinos celebran la caída de algunos pesos pesados de la legua emergencia. Saben eso sí que no basta, que se necesita más, y en eso mismo está Carabineros y la PDI. Una voluntaria del Cuerpo de Bomberos denunció haber sido víctima de abuso sexual en la madrugada de hoy. El responsable de este hecho habría sido un mismo bombero del cuartel. El caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Según información extraoficial, los voluntarios se habrían encontrado fuera de servicio y estarían consumiendo alcohol. Se presume que celebraban la firma del terreno de su cuartel. El delito se habría perpetrado a las 4:30 de la madrugada, momento en que la institución denuncia el hecho a Carabineros y por instrucción del fiscal de turno, la Policía de Investigaciones se hace cargo del caso. El día de hoy hemos tomado conocimiento que en horas de la madrugada, en interior de un cuartel de bomberos de la ciudad de Temuco, un voluntario efectuó algún tipo de agresión sexual en perjuicio de otra voluntaria. El imputado fue detenido por Carabineros, puesto a disposición del tribunal. La Fiscalía en la audiencia pidió ampliación del plazo de la detención para poder contar con mayores antecedentes y efectuar una adecuada formalización. El Cuerpo de Bomberos de Temuco emitió un comunicado donde afirman que el voluntario denunciado fue inhabilitado preventivamente por orden del comandante. De nuestra parte, el Cuerpo de Bomberos de Temuco, desde enero del 2020 cuenta con un protocolo para enfrentar situaciones de connotación sexual, pionero en Bomberos de Chile. Lamentamos profundamente, pero nuestra institución se mantiene firme en todo el proceso que continúa en servicio a la comunidad. No olviden nunca esto. Bombero está hecho para servir a la comunidad y lo seguiremos haciendo permanentemente en cualquier situación que se dé, incluso en esta. Estos hechos habrían ocurrido en el margen de una actividad recreativa, no autorizada por el mando institucional, por lo que independientemente del curso judicial que siga la denuncia, los bomberos y bomberas que participaron de la actividad ya fueron inhabilitados de manera preventiva, por lo que todos están a la espera de una resolución judicial definitiva. Y 4 personas fueron detenidas por vulnerar el toque de queda y la prohibición de ingresar al Parque Nacional Conguillío. Esto es en la región de la Araucanía. Los sujetos, quienes tomaron alcohol, encendieron fogatas y arrojaron basura, fueron acusados de afectar gravemente uno de los principales atractivos turísticos del país. Son los instantes precisos en que los sujetos ingresaron al Parque Nacional Conguillío y lo que fue captado por las cámaras de visión nocturna que se encuentran instaladas precisamente en el acceso a este parque de 60.000 hectáreas. Lejos uno de los más visitados del país, pero que por estos días se encuentra cerrado a todo visitante, precisamente por la pandemia del coronavirus. Pero lo peor a ojos de la autoridad de la Corporación Nacional Forestal no fue el ingreso irregular. Viendo todo el basural que deja esta gente que viene a hacer pesca ilegal. Han destruido barreras, han ocasionado desórdenes, han hecho fuego dentro de la unidad, en lo cual pone en riesgo esta principal unidad de la región de la Araucanía. Estamos estudiando con nuestro equipo jurídico de CONAF poder presentar acciones legales contra las personas que están ingresando ilegalmente a nuestras unidades del Sistema Nacional de Áreas de Leche Protegida del Estado. Fueron precisamente estos registros los que activaron en simultáneo a los carabineros de Curacautín y Melipeuco, quienes lograron ubicar a uno de los 3 vehículos que ingresaron irregularmente. 4 personas fueron detenidas y próximamente deberán enfrentar la justicia. Lo que se sanciona es el incumplimiento de las medidas de salubridad que ha impuesto la autoridad para evitar la propagación de la pandemia. Cuando se trata de personas que la infringen por primera vez, el procedimiento sigue en su contra, pero las personas no permanecen detenidas hasta el día siguiente, como ocurrió en este caso. No obstante ello, estos antecedentes son remitidos a la Fiscalía y se presenta posteriormente un requerimiento de procedimiento simplificado, una acusación, para que respondan de la responsabilidad que les cabe en este caso.
Se exponen a 540 días de cárcel o bien una multa y prisión preventiva si caen en reincidencia de esta violación al toque de queda, cordón sanitario o bien cuarentena, según se establezca tras comprobarse el domicilio de cada uno de ellos, que no dudaron en levantar las barreras y ensuciar uno de los parajes naturales más hermosos del sur de Chile, justo cuando se ha prohibido todo aquello en busca de evitar la propagación del coronavirus. Dejando la inmundicia más grande, como un verdadero vertedero esta cosa aquí. Revisamos qué está pasando en el mundo en torno al coronavirus y partimos con Sudamérica, que lamentablemente se ha convertido, América Latina en su conjunto, en un foco de preocupación para Naciones Unidas a propósito de las cifras. Andrea Carrasco con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Hola Iván, buenas noches. Así es, comenzamos hablando de Sudamérica porque América Latina reportó más nuevos casos que Estados Unidos y que Europa durante los últimos días seguidos, impulsado principalmente por los contagios de países como Brasil, de Perú y de México, los países más afectados del continente sudamericano. Recordemos también que la Organización Mundial de la Salud ya había dicho en la semana que el continente latinoamericano se convertía en el nuevo epicentro del coronavirus en el mundo. Brasil sigue siendo el país más afectado del continente, el segundo en el mundo. Hace pocas horas se informó que sobrepasó los 360.000 casos, una triste cifra. También sobrepasó los 22.000 fallecidos. Es un país, Iván, que diariamente tiene alrededor de 17.000 personas contagiadas y los estados más afectados en Brasil son Sao Paulo, son Ceará y el Amazonas, estados que tienen sus sistemas de salud completamente saturados. Bueno, en el caso de Sao Paulo se entiende por la cantidad enorme de habitantes. Es prácticamente un país dentro de otro país y también por el enfrentamiento que ha tenido el presidente Bolsonaro con las autoridades de Sao Paulo, completamente desalineados con este desafío constante que hace el gobierno central a las medidas determinadas por la OMS. Así es, y los otros estados como Ceará o también el Amazonas, con una gran cantidad de población indígena, están totalmente afectados, su sistema de salud colapsado y también los accesos a esos lugares son más complicados. Por ende, la ayuda desde los gobiernos centrales ha sido bastante complicada. México también es otro país de los más afectados, rompió el récord diario de contagios con más de 3.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sin embargo, el país ha dicho algo positivo, que tienen 15.000 camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos para las personas de México, para las personas que estén contagiadas, y Perú también es otro de los países más afectados. Volvió a registrar más de 4.000 casos diarios y por eso también el presidente Martín Vizcarra anunció que se extendía la cuarentena en este país hasta el 30 de junio. Sin embargo, dijo que ya desde la próxima semana se iban a comenzar a abrir algunos locales comerciales, también algunos servicios como los dentistas y también como los centros de asistencia de reproducción en este país. Así que esta es la situación de Sudamérica, el estado que se está convirtiendo en el continente que se está convirtiendo en el lugar más afectado por el coronavirus en el mundo. Claro, dentro de América Latina, naturalmente, Sudamérica ocupa un lugar especial y muy especialmente Brasil, que es el segundo país más afectado tanto en cantidad de fallecidos como de contagios. Y hay protestas que se han ido realizando en el país, ¿no? Así es, nuevamente Jair Bolsonaro ha hecho polémica porque no respetó las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha decretado. Podemos ver en las imágenes cómo él se acerca a un grupo de manifestantes que estaba en el Palacio Planalto, la sede de gobierno en Brasilia. Estas personas se juntaron aquí, se manifestaron para alabar al presidente, para darle su apoyo. Jair Bolsonaro estaba sobrevolando Brasilia cuando ve desde arriba a estas personas que están aglomeradas aquí en Brasilia. Él baja, se acerca a ellos, incluso se ve cómo está con mascarilla y luego se la saca, se acerca a los manifestantes, los abraza, incluso toma niños. Entonces es algo que también ha generado bastantes críticas porque no está respetando las medidas tan básicas como el uso de mascarilla y también el distanciamiento social. Ahí se ve también cómo está cerca de sus asesores y también cómo se va acercando a las personas y las va a saludar. Sí, ahora, mira, por último, hay una cantidad importante de gente que no está con mascarilla. Es bien complicado porque cuando la autoridad está dando estas señales, ¿no?, de acercarse a saludar a la gente, tú dices que hay imágenes donde incluso saluda, está en contacto con menores de edad. Una autoridad como el presidente de la República, que además está en contacto permanente con otras autoridades, primero no puede él exponerse a contraer el virus y después contaminar, por ejemplo, al resto del gabinete, inhabilitaría al gobierno durante mucho tiempo. Y por otra parte, el mismo Bolsonaro es una persona que tiene un problema de salud importante. Él resultó herido de gravedad durante la campaña que lo llevó finalmente a la presidencia de la República a propósito de un arma blanca. Entonces debería tener resguardos y, sin embargo, tiene esta actitud que es desafiante y que además le entrega señales que son contradictorias a la población en Brasil.
Si el presidente participa de esta manifestación masiva, ¿por qué la gente no lo va a hacer? Podría uno pensar. Y ahí se entiende cómo Brasil puede ser uno de esos factores. Ha ido creciendo de manera tan exponencial el número de contagios sin ser ni por cerca el segundo país más poblado de la Tierra, es el segundo país más afectado. Claro, y él tampoco cuando habla con la prensa, se escucha el ambiente, no hace alusión a su estado de salud o al estado de salud de las personas, solo dice que esta es una manifestación pacífica por la democracia y por la libertad. Porque ¿quiénes son estos manifestantes? Son las personas que apoyan a Bolsonaro, son ultraderechistas. También hoy día hubo manifestaciones afuera de la casa del gobernador de Sao Paulo, João Doria también. Fue una manifestación para pedir su renuncia. Son personas que están en contra del confinamiento, que están exigiendo que el país y el estado de Sao Paulo específicamente vuelva a la normalidad. Estas son las personas que se manifiestan y que se manifestaron hoy día, a las cuales Jair Bolsonaro se acercó a saludar. Ahora, Andrea, a propósito de lo que está pasando con Brasil, había hablado días atrás el presidente Donald Trump que está evaluando la prohibición de ingresar a Estados Unidos cualquier ciudadano latinoamericano. Dijo que lo estaban estudiando. Ahora fue un poco más específico. Sí, ahora se confirmó. Fue un comunicado de la Casa Blanca que informó que se prohibía el ingreso de los brasileños a Estados Unidos. Todas aquellas personas que hayan estado en los últimos 14 días en Brasil no van a poder ingresar a Estados Unidos, fue lo que anunció la Casa Blanca. El asesor de seguridad también, Robert O'Brien, ya lo había dicho en un programa en Face the Nation, en la cadena CBS, y había adelantado que esta medida se iba a tomar y que era necesaria para proteger a los estadounidenses, un país que ya está bastante afectado, y porque tampoco querían recibir a los brasileños, que se está convirtiendo en el país también más afectado del mundo. Se cree que podría llegar incluso a alcanzar a Estados Unidos, ya que la cifra de contagios diarios va aumentando de manera gravemente. Bueno, y en medio de esta polémica hay una imagen que no podemos obviar del propio presidente Donald Trump. También vamos a revisar más adelante una portada muy impresionante del día de ayer, en realidad, del New York Times. Pero hay una imagen de Donald Trump que queremos compartir y que tiene que ver con mientras se le exige a buena parte del país estar en cuarentena y en confinamiento, él tiene una actitud completamente distinta. Así es, hoy día se difundió esta imagen, también ha sido viral en redes sociales, donde se ve al presidente Donald Trump jugando golf en uno de sus clubes privados en Virginia. Esto no se le veía a él jugando golf desde antes del inicio de la pandemia. Esto se da en el contexto del Día de los Caídos en Guerra en Estados Unidos, este fin de semana largo que conmemora a los fallecidos del ejército estadounidense, donde él fue a su club privado a jugar golf. Los medios lo han criticado porque han dicho que mientras el país está al borde de alcanzar los 100.000 fallecidos, el presidente está jugando golf, y también lo han criticado porque ha presionado a los estados a que reabran el comercio lo antes posible. Alguien que lo criticó fue Joe Biden, el ex vicepresidente del presidente Barack Obama y candidato demócrata, quien se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Él tuiteó y criticó a Donald Trump, compartió un video que quiero que lo pasemos a ver a continuación. Este video, Iván, de 30 segundos, se muestra las mismas imágenes de Donald Trump jugando golf, y también la va mezclando con imágenes de los trabajadores de la salud que arriesgan su vida diariamente para ayudar a las personas que están contagiadas por el virus, y también la va mezclando con gráficos de barra que muestran el incremento de los casos que ha tenido Estados Unidos en los últimos días. Es una forma de criticarlo. Justamente bordeando los 100.000 muertos, ¿no? Que es una cifra tan dura. Dice, mientras el presidente juega golf, casi 100.000 americanos han muerto. Justamente es lo que él tuitea, dice, se han perdido casi 100.000 vidas, decenas de millones están sin trabajo y el presidente pasó su día jugando golf. La crítica de Joe Biden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, a propósito de esa cifra, que es una cifra tan tremenda, hay una portada del New York Times de anoche, está circulando profusamente. Primero, tiene un trabajo de investigación que es tremendo, ahí hay un reporteo enorme de acopio de información. ¿Y qué es esta portada? No sé si la podemos repetir para que la compartamos, Andrea, y tú nos cuentes en detalle de qué se trata. Así es, esta es la portada del The New York Times del día domingo. Anoche ya la daba a conocer este medio por sus redes sociales, donde homenajea a los casi 100.000 fallecidos por COVID-19 que hay en Estados Unidos. Los editores contaron que quisieron descansar un poco de las frías cifras que ha dejado el coronavirus y quisieron rendir este homenaje a los fallecidos con nombre y apellido. Son 1.000 nombres, que es un 1% de los casi 100.000 fallecidos. ¿Y cómo lo hizo? Los periodistas revisaron los obituarios de distintos
distintos periódicos de Estados Unidos y seleccionaron todos estos nombres para homenajear en la portada del New York Times este domingo. Un homenaje también ellos escribieron. No eran simples nombres en una lista, éramos nosotros, fue lo que señaló este periódico. Han dicho también que las pérdidas son incalculables. Este es el homenaje que realizó The New York Times para los fallecidos en Estados Unidos. También recordemos que O Globo el 10 de mayo también hizo algo parecido, también realizó un homenaje a sus 10.000 fallecidos en Brasil. De ahí quizás viene la idea del New York Times. Sin embargo, ha sido bastante destacada por todas las personas en redes sociales este homenaje que ha hecho este periódico. Sí, una imagen muy impactante, una portada que probablemente vaya a quedar en el recuerdo con estas casi 100.000 víctimas fatales que deja en Estados Unidos el coronavirus hasta el momento. También en Estados Unidos hay una imagen que es muy impresionante y tiene que ver con una nueva arma. Así es, Estados Unidos. Veamos estas imágenes primero. Estados Unidos probó esta arma láser y, como vemos, logra quemar un dron. Son imágenes que la Marina de Estados Unidos ha difundido, ha dicho que con esto comprueban que esta arma fue finalmente resultosa y que podrían quizás en un futuro utilizarla para defenderse de drones y de aviones. Una imagen que ha llamado la atención porque el láser efectivamente logra quemar este dron que está volando. Sí, parece una imagen sacada de videojuego, pero es verídica, ocurrió y el registro es del día 16 de mayo en el Océano Pacífico. Es un arma láser disparada, o no sé cómo se dirá acá, pero disparada, supongo yo, desde esa embarcación y que destruye un dron en pleno vuelo. Es la última comprobación del poder ofensivo de Estados Unidos. Andrea, muchas gracias. Gracias, Iván. Buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Volvemos a revisar información de nuestro país. Ahora. Información de último minuto. Una madre y su hijo lamentablemente fueron baleados desde un vehículo en movimiento. Esto ocurrió en la comuna de Lo Prado. Tenemos información en directo. Estamos con Lorenza Soto, que tiene detalles. Lorenza, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Te comento, ahora en conversación con Carabineros nos confirmaron que no habría sido madre e hijo, que estas dos personas no habrían tenido ningún parentesco para corroborar esa información, pero lo que tenemos hasta el momento es que alrededor de las 4:10 de la tarde unas personas dispararon en calle Eberhuber con territorio antártico, acá en la comuna de Lo Prado. Hirieron de bala a dos personas, una mujer de 36 años y un niño de 14. La mujer lamentablemente falleció en el hospital y el menor se encuentra en riesgo vital en el hospital Félix Bulnes, ya que uno de los impactos habría sido en la cabeza. Vemos en las imágenes cómo se realiza a estas horas el procedimiento, que lleva evidentemente toda la tarde. Carabineros aún no se refiere a la situación, por lo tanto, cualquier información que tengamos volveremos a conectarnos. Esa es la información que tenemos por ahora. Nos vemos, Iván. Bien, Lorenza, nos quedamos mientras con estas imágenes. Te damos las gracias por esta información. Entonces, consolidando los datos, por lo que Lorenza Soto nos está informando, con Carabineros se trata de dos víctimas, una fatal, lamentablemente, una mujer de 36 años, que no tendría una relación familiar con este menor de edad, quien recibe un impacto de bala en la cabeza, por lo cual nos han dicho también está en riesgo vital. Es un baleo ocurrido hace solo algunos instantes, disparos que fueron percutados desde un vehículo en movimiento. Nuestros equipos están en el lugar y cualquier información se la vamos a entregar en los próximos minutos. Bueno, las redes sociales son el factor común de las siguientes historias. En ambos casos, estas plataformas de difusión masiva se usaron para ofrecer ayuda en tiempos difíciles, pero no siempre impera la solidaridad en estos mensajes aparentemente bondadosos. Por eso, y esto es importante, es clave verificar la información antes de compartir una cadena que podría ser falsa y propagarse tan rápido como el coronavirus. Volvemos a emitir Ayuda versus Engaño en el reportaje 24 del periodista Alejandro Meneses. La incertidumbre y el temor gatillado por el coronavirus detonaron en otra pandemia. Es que la gente es irresponsable. Yo creo que la gente no sabe darle un buen uso a las redes sociales. La información falsa se propaga más rápido que el COVID-19. ¿Para qué mandan esas cosas? Para que uno se confunda. Y hasta ahora, al igual que el virus, no tiene antídoto. Hay que ser muy serios, ¿no? Tremendamente serios, porque se está jugando con la vida de la gente. Un engaño que lamentablemente hoy en pandemia es más común de lo que todos quisiéramos, aunque en juego esté la salud de la gente. Nosotros tenemos un WhatsApp de los vecinos del pasaje. Y ahí llegó esa lista que decía, guárdela por si la necesita.
Patricia no dudó en conservar esta lista de médicos solidarios que circulaba profusamente por cadena en diversas plataformas de mensajes. No quiero ir a la posta porque yo sé que si a mí se me pega algo me voy a morir, porque por mi edad yo tengo fibrosis pulmonar. Así que yo corro riesgo. Fue entonces que se sintió mal y se acordó de su lista de médicos solidarios. Me salió como que me iba a dar una trombosis, se me puso todo morado. Mi hermana me dijo, llama a algún médico, Pati, porque eso es peligroso. Y yo empecé a llamar a todos los médicos y ninguno me contestó. No se conformó e insistió en cada número de la nómina. Llamé a todo, incluso yo los saqué en un papel, los puse nombre por nombre, porque algunos tenían 09, entonces yo le puse 99 para llamarlos, porque de repente me decía, confirme el número, pero no contestaba nadie. Investigamos para intentar llegar al origen de la cadena de los médicos solidarios y por qué no funcionaban los números supuestamente de ayuda. ¿Para qué hacen eso? Porque la confunden a uno, pues entonces uno está esperanzada que va a resultar algo bueno. Cuando uno necesita, qué bueno, voy a guardarlo porque cualquier cosa voy a llamar ahí si me siento mal, porque yo estoy sola, yo vivo sola aquí. Y por eso lo guardé. Finalmente, tanto insistir, le contestaron a Patricia. Aprendí la lección. Ya de menos, y yo soy súper desconfiada. ¿Pero aquí confió? Y aquí confié porque eran médicos. ¿Se imagina? Entonces ya es como lo último, que la gente juegue con uno. O será... ¿Por qué hacen eso? No entiendo. ¿Son verdad? ¿Son mentiras? ¿Son médicos, no sé, de aquí, de otro país? ¿Para qué hacen eso? La pobre gente como yo, no ignorante, pero uno pensando que es bueno eso, guardar una lista de médicos, pues guárdela por cualquier cosa, como decía él. Y yo agarro papa también. Si la única persona que me contestó fue él. Así llegamos al otro eslabón en la cadena del engaño, la persona que recibe los llamados. Un día X en la tarde comienzan a llamar preguntando a mi teléfono por el doctor Osvaldo Albán. Ya la primera de equivocado, la segunda equivocado, la tercera equivocado, y ahí como que ya me empecé a pensar que a lo mejor habían dado ese número de un doctor equivocado y justo coincidía con el mío. Me metí a internet para buscar al doctor y decirle que habían dado su número equivocado y habían puesto el mío. Como Patricia, la mayoría era gente de edad que buscaba la ayuda del médico Osvaldo Albán. ¿Cuántos llamados recibiste? Ese día en la tarde como 6, en la noche como 6 más, durante toda la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Al otro día 65 llamados, en la noche ya apagaba el teléfono. O sea, una pesadilla. Es que es increíble la responsabilidad de la gente, porque me llamó, tengo llamadas que son súper marcadas. Una abuelita que el psicólogo del Centro del Adulto Mayor de X parte le dio ese listado para que ella llamara. Parte de la cadena del engaño que se multiplica y propaga como virus con información falsa por diversas plataformas digitales. Antes, vamos con una historia real donde se ayudan las redes sociales. Tenía una necesidad de hacer algo en estos momentos, no quedarme paralizada, porque tiempo tenemos y las ganas están. Quisimos partir por algo pequeño. Llevamos galletas y queques al Hospital Barros Luco. La recepción fue algo que no esperábamos para nada. Y nos dimos cuenta que, más me di cuenta porque yo quería entregar alimentación buena, increíble, que nutriera, pero me di cuenta que también se puede entregar amor y se puede entregar una humanidad, y que eso también te habla de unión y de apoyar.
Subieron las fotos y la respuesta no tardó en llegar entre sus más de 22.000 seguidores en Instagram. La idea era que esto creciera. Después de eso subimos un post, pusimos un link de depósito y hemos juntado bastante plata en los primeros 3 días y ahora vamos a ir mañana a repartir 350 colaciones a 4 hospitales. ¿Cuánto te juntaron? Juntamos casi 1 millón. Se esmeran en sus preparaciones que saben irán a gente que está en la primera línea del combate contra el coronavirus, que necesita buena nutrición. Vamos a hacer 3 platos que van a ser un sándwich con un pan de masa madre, con pesto y vegetales. Vamos a hacer una lasaña vegetariana y vamos a hacer un curry de garbanzos con vegetales y acompañado de arroz. Ahora no pueden abrir sus puertas al público, pero sí pueden cocinar y contribuir con productos frescos y sustentables. Luego los acompañaremos en terreno en la entrega de sus colaciones. Mientras las preparan, volvamos con la supuesta lista de médicos solidarios que profusamente se comparte en las redes sociales. Primero que nada, cuestiónense si un médico va a dar su número celular para que la gente lo llame a toda hora, todos los días. Punto 1, es como súper poco probable. Punto 2, si yo voy a enviar algo pensando en que voy a ayudar a alguien, primero tengo que verificar de dónde salió esa información. ¿Qué es lo que yo a todo el mundo le digo? Antes de enviar algo, yo voy y me preocupo de dónde viene, para qué sirve, de quién es. Porque si no, en el fondo no estoy ayudando a nadie, po. Y si la idea es ayudar, no sirve. Entre tantas llamadas, ya tenía una respuesta tipo cada vez que respondía el teléfono. Pensemos, te llamo ahora, en este instante. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿con el doctor Alban? No, le digo yo, ni en este número, ni en ninguno de los números de los listados que andan en redes sociales, usted va a encontrar un médico. ¿Eso les dices tú a todos los que llaman? Todos. Yo creo que las personas que van a ver y me han llamado, van a saber el tiro que... ¿Te lo perdiste de memoria? Sí, es que yo lo tengo. Es muchos días, imagínense, llevo 4 semanas con esto. Hizo una contracampaña denunciando que la información era falsa, pero no sirvió de mucho. Y hay gente que se enoja conmigo así, pero ¿por qué su número? O sea, yo chuta, disculpe, yo le contesto para aclararle que esto no es real y encima se enojan conmigo. Entonces yo no... Ya en mi casa en los primeros días estaban todos enojados, decía, ya apaga el teléfono, ya no contestes más y la cuestión. Y yo le decía, pero es que detrás de cada abuelito o adulto mayor que llama, hay un abuelito que está desesperado pensando que va a encontrar un médico que lo ayude. Entonces yo tengo que decirle que no es así. Todos preguntaban por el doctor Osvaldo Albán, pero antes de ir con él, sigamos con la cadena, porque pese a que en su mayoría eran adultos mayores quienes trataban de ubicarlo, no eran los únicos. Me mandaron para ofrecerme seguros para médicos. Me invitaron a un culto de una religión para agradecerme o agradecerle al médico lo que estaba haciendo de médico solidario. Una persona que hacía biomagnetismo, que quería unirse a los médicos para poder ayudar a la gente. Mandé mensaje a estos médicos que me dieron como mensaje. Ahora en la pandemia, aparte del COVID-19, está la pandemia del miedo, que es una pandemia súper grande. Entonces queríamos ayudar también para tranquilizar esta área de las personas. Y frente a esto me topé que me dijeron que eran mentiras, que esta campaña no existía y que no eran médicos de acá de Chile. Efectivamente, no se trata de médicos chilenos. Al final logramos encontrar y conversar con uno de ellos y si bien se trata de un profesional de la salud, la ayuda no es para nuestro país. Buenas noches. Don Osvaldo, y si yo le leo, doctor Vinicio Borja, doctor Diego Pastor, doctor Miguel Ramírez, doctor Patricio Zacoto, doctor Jorge Huerrón, Fernando Dávalos, Jesús Ricardo, César Segarra, ¿los conoce? ¿Los ubica de nombre? Yo
les conozco algunos de ellos, no a todos, ¿no? Porque Dávalos, por ejemplo, sé que es de Quito. Hay algunos médicos que están en Quito. Yo estoy en Santo Domingo de los Colorados. Estoy a 140 kilómetros de Quito. Ya volveremos con el médico Osvaldo Albán, que se encuentra a más de 5.000 kilómetros de distancia. Antes, vamos con el restaurante Boa, que tiene listas sus colaciones para repartir en los hospitales. Son láminas de pasta fresca que hacemos nosotros en el local. Va con verduras orgánicas que nos trajeron nuestras productoras ayer. Va con zapallo italiano, tomate, un poco de espinaca, salsa bechamel, salsa de tomate y un poco de queso parmesano. Las cajas escritos a mano, sus mensajes. Estamos en el Hospital La Florida. Acá vinimos a dejarle a las 3. Acá tienen 3 urgencias. Les trajimos a las 3 urgencias. Están calentitas, Forcieta. Muy amable. Lo que hacen ustedes en darnos un aliciente a la gente de salud se les agradece mucho. Estamos trabajando de sol a sol y nosotros no podemos quedarnos en casa y agradecemos de todo corazón esta situación que hace y en nombre del hospital les agradezco muchísimo. Y así seguirá la jornada por diversos hospitales. No, se pasaron. Muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen, en verdad. Muchas gracias. Entregan comida, pero también apoyo. Las redes sociales con ellos sirvieron para unir, construir y ayudar. No pasó lo mismo con los médicos solidarios, que resultó ser una lista de doctores, pero ecuatorianos. Yo pienso que sí, en esto hay que ser muy serios, ¿no? Tremendamente serios, porque se está jugando con la vida de la gente, estamos jugando con la salud de nuestra gente, y si es que ha habido esto de poder ayudar, acá por lo menos es real en Ecuador, ¿no? Esto es real. No sé cómo se filtró esta lista para Chile, alguien la puso y no pudo decir, bloqueó, no se pueden comunicar la gente, ¿no? Entonces eso no está bien. Deberían ser más serios, ¿no? Y hacer las cosas como debe ser. Que no se confíen de nada de lo que sale en las cadenas del Facebook, porque por la mayoría de las cosas son mentiras. Marque aquí que le va a llegar plata, que le va... Yo digo, ¿cómo la gente? Yo en eso no creo nada, de esas cosas sí. Pero de los médicos yo había creído. Una fuente de emisión de la lista de los médicos solidarios fue esta cuenta de Twitter llamada Movimiento ADN. Se describen como una alianza política formada por chilenos que aman a Chile y que su único norte es servir a la patria. Quisimos conocer por qué habían hecho circular esta información por las redes, pero hasta el cierre de este reportaje no contestaron nuestros mensajes. Cadenas que, como vimos, tienen diversos eslabones y una línea delgada que separa la ayuda del engaño. Bien, pues les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos todas las noticias del deporte junto a Gustavo Huerta. Arturo es un futbolista con unas condiciones... Y Arturo Vidal ya tendría decidido su futuro. Claro, un día que se va al Barcelona, otro día que se queda. Sigue la teleserie de El Chileno. Según la prensa hispana, Arturo Vidal se quedará en Barcelona. Mundo Deportivo asegura que tanto el Inter de Milán como la Juventus enfriaron las negociaciones por el volante. Detalles los ves a continuación. Arturo es un futbolista con unas condiciones específicas muy positivas. Es un muchacho extraordinario en cuanto a la actitud.
Elogios del técnico en un momento clave. Arturo Vidal decide su futuro en Barcelona y algo tiene que decir Quique Setién. Estamos muy contentos con él porque es además muy buena persona, buen chaval y muy buen compañero. Horas decisivas, más aún cuando todo indica que el Rey se quedará en España. Esto porque desde Italia habrían frenado la contratación del volante. Mundo Deportivo asegura que el Inter de Milán ya no lo considera un fichaje prioritario, mientras la Juventus quiere rejuvenecer la plantilla, sobre todo el centro del campo, y en ese sentido busca a otros jugadores más jóvenes que Vidal. A eso se suma la voluntad del jugador de quedarse en el Barcelona. ¿Estás cómodo en el Barcelona? ¿Te gustaría seguir jugando ahí? Sí, estoy cómodo, estoy feliz, como te digo ahora, mejor preparado que nunca. Pero algo tiene que decir el Inter de Milán en el futuro del Rey. Desde Italia aseguran que con Lautaro Martínez prácticamente hecho en el Barcelona, Antonio Conte quiere como reemplazo del argentino al matador Edinson Cavani. Si el uruguayo llega al Inter de Milán, quedaría espacio para un jugador más y ese sería Arturo Vidal, quien sigue siendo el sueño de Conte, aunque como negociación aparte, trato directo entre el Barcelona y los lombardos. Yo cuento con todos y espero que estén todos en condiciones de poder rendir al máximo en estos 11 partidos que nos quedan. Mientras desde España aseguran que el primer duelo será el 11 de junio, más de 90 días sin una liga, que volverá con toda la emoción y el suspenso también por el futuro del Rey. Continuará, sí, le quedan más capítulos a esa teleserie. Nos quedamos en España, polémica en ese país por estas imágenes que generaron indignación tras conocerse la fiesta que tuvieron algunos jugadores del Sevilla, pese al confinamiento, ¿no? Y a lo que se está viviendo en ese país y en el mundo. Ahí está, Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Ever Banega, jugadores argentinos, y Luuk de Jong, ¿no? Del Sevilla, del cuadro andaluz. Pese a que las imágenes fueron borradas minutos después de ser subidas a distintas redes, han generado gran controversia. Banega, de hecho, pidió disculpas. Este domingo el presidente de la Liga, Javier Tebas, aseguró que se estudiarán medidas disciplinarias muy severas para los futbolistas involucrados, ¿no? Bueno, justo cuando la Liga Española está muy cerca de regresar a la actividad profesional, a la Liga, en cancha. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con Colo-Colo y Esteban Paredes, ¿sí? Que fue parte de la campaña Juntos Adelante, entregando alimentos y útiles de aseo a los vecinos, ¿no? Ahí la comuna de Cerro Navia, una iniciativa a la que también se han sumado otros futbolistas. Es la donación en la que participó Esteban Paredes en Cerro Navia. Junto a la empresa Chicul donaron cajas mixtas, alimentos y productos de aseo, dando una mano en el difícil momento que vive el país. Las cajas tienen azúcar, arroz, productos desinfectantes, mascarillas, guantes, aceite, pañales. Lo conozco más de 30 años. Jugamos en la calle, frente de la plaza, al lado del colegio. Llegamos a la sede del club de origen de Esteban, en Cerro Navia, y la gente se acercó a la sede a retirar las cajas. En el marco de la campaña Juntos Adelante, en la que han participado futbolistas, Eric Pulgar es uno de ellos, quien cargó un camión con estas cajas solidarias rumbo a Antofagasta. Eric fue uno de los pioneros, ya fue el primero hace como 3 semanas. Nico Castillo lo hizo en su comuna, que es Renca. Jan Bosellur hizo su donación en la comuna de Estación Central. Los futbolistas también se acuerdan de sus barrios, de donde nacieron, de la gente que los ayudó. Paredes compartió y se fotografió con los vecinos, todo luego del fin de las negociaciones con Blanco y Negro. No llegaron a acuerdo. No le queremos robar ningún peso al club. Estamos luchando por 25 jugadores. El plantel dio marcha atrás y aceptó la rebaja. En la concesionaria no están convencidos. La ley de protección al empleo en los equipos de fútbol escaló al Congreso. Una de las figuras más relevantes que tiene el fútbol chileno es una de esas voces que como Comisión de Deporte tenemos que escuchar.
Este martes habrá una comisión de deportes a través de Zoom. Están invitados los del CIFUB, ANJUF y Esteban Paredes. La iniciativa cada vez está tomando más fuerza y hemos ayudado a miles de personas que hoy día la ayuda se necesita. Claro, no, feliz, no se esperaban menos hoy día en la cuarentena estar con Esteban ahí. Es el presente del goleador en plena pandemia, entre negociaciones, invitaciones a comisiones del Congreso y la más importante, la ayuda solidaria. Exacto, buena iniciativa, buena la ayuda, ¿no? Para destacar de varios futbolistas de nuestro país. El tema de Colo-Colo, vamos a ver si esta semana, la que viene, se reanudan las conversaciones, si hay diálogo o no, finalmente entre planteles de Colo-Colo, de jugadores y blanco y negro. También novedades mañana de la ANFP, reunión de los presidentes de clubes, ¿sí? Mañana. Nos vamos a comerciales, ya continúa Iván Núñez con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso con la noticia, le contamos que un gran número de hinchas de Universidad de Chile se congregaron en la comuna de Puente Alto para celebrar los 93 años que cumple el club deportivo. Fíjese en las imágenes. Los hinchas azules desafían la cuarentena total y el toque de queda, lanzando fuegos artificiales. Los festejos se replicaron además en otras comunas de la región metropolitana y se ha informado que ya se han abierto investigaciones para dar con las personas que estaban detrás de esta participación en la celebración, que naturalmente significa un riesgo para la salud. Hacemos una pausa. Estamos de regreso inmediato. Espérenos. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque este sábado se comenzó a realizar de manera anticipada el primer pago correspondiente al ingreso familiar de emergencia, iniciativa del gobierno para ayudar económicamente a las familias más vulnerables en esta pandemia. Usted puede ingresar a nuestro portal de noticias 24horas.cl, donde está todo el detalle de las nuevas fechas de pago y además cómo se puede acceder a este beneficio. Estamos poniendo términos noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega Estado Nacional. Va a estar el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a Matías del Río. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.